¿Cómo es vivir en un castillo? Pues es un poco complicado. Hay que tener una buena cabeza, porque si uno se olvida la cartera o el teléfono arriba, hay que subir y bajar siempre, ¿no? Cada día. La leyenda lo que dice es que Ana de Velasco, pues conocida como la heroína, consiguió que el castillo de Marcilla permaneciera en pie. Para ello se dice que engatusó un poco al enviado del cardenal Cisneros, que estaba al frente de las tropas castellanas y que es el capitán Villalba. ¿Existe algún fantasma en el castillo? De noche, solo de noche. Y no se pueden grabar. ¿Eh? Temen a la luz, ¿no? Y acaso a los periodistas. ¿Se imaginan la vida en un castillo? ¿Se han parado a pensar en cómo serían sus habitantes? ¿Conocen a alguien que viva en un verdadero palacio? Esta noche les invitamos a que compartan con nosotros sensaciones hasta ahora no experimentadas. Nuestro viaje comienza en Iparralde, concretamente en Hendaya. Allí nos encontramos con el castillo de Abadí. Sus propietarios originarios, Antoine y Virginia, hicieron de su casa su lugar de trabajo y cuidaron hasta el último detalle de esta gran mansión del siglo XIX. Este castillo entonces tiene tres partes bien distintas. Hay la parte para la ciencia, el observatorio que está aquí, detrás de esta puerta. Es la parte noroeste del castillo. La parte sur, con la torre, era la parte para organizar la vida social, acudir a la gente, acoger a la gente. Y la última es la parte ermita del castillo. Entonces, triple vocación para el castillo: ciencias, religión y organización de la vida social. Aquí está el recibidor y se nota aquí una frase en gaélico de Irlanda, con el shamrock, símbolo nacional de Irlanda, el trébol. Y la frase quiere decir 100.000 bienvenidas, porque Antón nació en Dublín, de padre vasco, Suberotarra, Michel de Abadí, y de madre irlandesa, Elizabeth Thompson of Park. VA corresponden a las iniciales de Antoine y Virginia. También son las iniciales de los apellidos Abadí y Vincent. W se notan también en los collares de los galgos. El galgo, que es símbolo de fidelidad. Tal y como está escrito, 100.000 bienvenidas en gaélico. Bienvenidos al castillo de Abadia. Situado en pleno centro de Marcilla, este castillo es el punto de encuentro de muchos habitantes de la localidad. Jóvenes y ancianos buscan los muros de esta edificación para compartir juegos y charlas. Vivir en un castillo en los últimos años tenía más desventajas que ventajas. Estamos hablando de un edificio del siglo XV en el que los marqueses habían invertido muy poquito dinero, se habían desentendido de él. El único interés era pues las rentas que podían obtener de las tierras, del cultivo de las tierras. Y bueno, pues la verdad es que económicamente era muy poco rentable mantener un edificio tan grande. Estamos hablando de 12.000 metros cuadrados. Y bueno, pues de una casa vieja, ¿no? Una casa vieja de 12.000 metros, pues ya nos podemos imaginar lo que puede costar. Hay programado un proyecto de rehabilitación del castillo de Marcilla, en el que el Ayuntamiento de Marcilla asumirá el coste en un 10%. Y en principio lo que se va a hacer es incluir lo que es la casa consistorial y una serie de dotaciones que se van a incluir, como los cuartos de la policía municipal,
y demás y la escuela de música para que tenga un uso aprovechable y apropiado del castillo. Este muro que vemos que delimita los fosos con lo que es la zona de circulación, pues es un verdadero lugar de encuentro de los marcilleses. Desde finales del siglo XIX, que aparecen las primeras fotografías, ya aparecen en este mismo lugar donde están estos señores, pues gente sentada, gente mayor que vienen aquí, se encuentran y empiezan a contar sus historias, a hablar de sus nietos, de sus vivencias y de los tiempos pasados, ¿no? Entonces, bueno, pues este lugar, este muro tiene un nombre particular, es una pared, pero aquí localmente se le conoce como la Paderica, ¿eh? Es un sitio muy entrañable, es algo que en la primera restauración que se hizo en el año 86 fue una intervención que hicieron los técnicos de la institución Príncipe de Viana. Y bueno, pues el pueblo de lo que se preocupó fue de dos cosas: de que la Paderica siguiera en pie, que no se derruyera y que siguiera manteniéndose, y la otra cosa es que se conservara la veleta. Paquito, vamos un poco para adentro. Aquí veis restos del Toro de Fuego, ¿eh? Esto era una plaza. Aquí estaba, esto es la plaza de la Cava, ¿eh? Está junto a la plaza del ayuntamiento. Y aquí hemos jugado al marro, como os decía antes. Esto no existían los fosos, y lo que nadie sabía, porque se hizo una mala intervención, es que debajo de este suelo había un puente levadizo, ¿eh? Entonces esos muros y ese puente aparecieron, pero las palas siguieron excavando delante de los técnicos de Príncipe de Viana y se destruyeron. Entonces eso salió a la luz y tuvieron que construir esto, que es una suplantación. Pero es que no solo fue eso. Aquí podemos ver que las paredes tienen otro color, son más blancas, y es que aquí había una galería que, pues, alguna lista de Príncipe de Viana, una técnico de estas muy listas, pues decidieron que era de los años 40 y era una galería del siglo XVI, y directamente ordenó derruirla y se la cargaron. Volvemos a Iparralde. Esta vez nos dirigimos a las afueras de Biarritz. El propio marqués nos recibe en su casa. Aunque para nosotros sea algo poco habitual, Michel está muy acostumbrado a vivir en un palacio. Pues el castillo no sabemos exactamente cuándo fue construido, pero tenemos idea que fue en el siglo XII o XIII. Lo que sabemos es que el primer castillo fue quemado por las Fuerzas Armadas españolas en 1636 y fue reconstruido el mismo año. Después fue ocupado por los ingleses en 1813 por el duque de Wellington, y fue destruido otra vez en 1899 por mi bisabuelo, porque era en condición muy mal, ¿no? Después fue reconstruido aquí que tenemos, es de 1900. El primer plan, el rez-de-chaussée, como decimos, es la parte que se abre al público. Después arriba tenemos los cuartos. ¿Dónde estamos? Esto es el cuarto principal, lo que llamamos el hall, Grand Hall, con la escalera grande, la biblioteca arriba y este techo, ¿no?, abierto con la luz. Es una arquitectura interesante, porque es una arquitectura inspirada por la arquitectura inglesa y escocesa. Había una influencia inglesa muy fuerte aquí en el País Vasco y en Aquitania durante muchos años, ¿no? Así que mi bisabuela, Marguerite d'Arcangues, tiene su retrato por allá. Esta mujer con el sombrero negro, mi bisabuela, decidió hacer una casa muy abierta, con mucha luz y confortable también, ¿no? Así que es una casa original, hecha de madera, totalmente de madera de roble de Hungaria, que tiene este color muy particular, ¿no? Este aspecto muy cálido. Aquí mi abuelo Pierre d'Arcangues, en uniforme de Spahis. Aquí un bronce de mi papá Guy d'Arcangues, que era un escritor muy famoso, poeta, escritor, golfista también, campeón de Francia, campeón de Europa.
Aquí tenemos unos miembros de mi familia. Tengo una familia también, mi madre era brasileña y mi abuela era boliviana, así que tengo una conexión muy fuerte con Sudamérica. Yo soy 75% americano del sur, más que francés. El castillo de Olite es seguramente uno de los más conocidos de nuestro entorno. Sus impresionantes torres y la reconstrucción que se llevó a cabo han permitido que actualmente podamos gozar de este maravilloso conjunto arquitectónico. Bueno, estamos en lo que es la parte más antigua de la ciudad de Olite, ¿no? Entonces aquí tenemos el palacio viejo que decimos, como si hubiera dos palacios. Este es el que tiene origen romano y todavía se conservan los restos del almohadillado de época romana en la parte inferior del palacio. Entonces después se utilizó por los reyes navarros hasta Sancho VII el Fuerte, y a partir de entonces ya hay unas continuas visitas y estancias de los reyes, que son los que hacen del Palacio de Olite un poco una de sus cortes preferidas. Y será después Carlos III el que ampliará el palacio. Va a ser una ampliación que va a hacer un palacio nuevo, y por eso decimos el Palacio Nuevo, que es la obra de Carlos III. A partir del siglo XVI, cuando Navarra pierde su esencia, su estado de reino, es a partir de entonces cuando el palacio se abandona, o por lo menos ya su uso es no es permanente, y entonces entra en un estado de deterioro que va a venir ya un poco, no va a decir su muerte, pero casi un poco su declive con la destrucción del palacio después de la Guerra de la Independencia en 1813. Y prácticamente solamente se mantuvieron los pies de los muros del palacio. Todo lo que es la decoración, los techos, los suelos, las paredes, la tapicería, las pinturas, las yeserías, todo desapareció del palacio. Mira, estas son las chicas más majas del pueblo, ¿eh? Puedes sacarlas también, ¿eh? No vas a encontrar chicas más majas, ¿eh? Ni chicos. ¿Os gusta el castillo? Sí. ¡Hombre! ¿Habéis estado dentro? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué sabéis del castillo? A ver. A ver, venga. Que lo quemaron. Ah, mira. Y algo más. ¿Y quién vivió? ¿Qué rey vivió? El rey. El rey de Bastos. El príncipe de Viana. El rey de Bastos. El rey Carlos III. El rey Arturo. No. ¿Qué rey entonces vivió? El rey Carlos III. Ah, Carlos III, sí. Ay, qué lío. ¿Y qué más sabéis? ¿Sabéis algo más del castillo? Pues sí, yo sé. Pues que vinieron unos, creo que eran franceses, ¿no? Que lo iban a destruir y que al final los franceses se fueron y los de Olite y el rey mandó a quemar el castillo todo. Y por eso quemamos. Que no lo quemaron los franceses, ¿verdad? No. Lo quemaron los propios navarros. Esa es la pena. Bien, ahora estamos en lo que es el claustro, un tanto atípico, ¿no? Delante de una iglesia, un claustro como el que vemos, pero es la iglesia de Santa María. La iglesia de Santa María está entre lo que son los dos palacios. Si nos fijamos, parece que forma parte del palacio, pero su origen es anterior a la construcción de Carlos III. Lo que sí, que la iglesia de Santa María se utilizaba en actos importantes, las festividades, pues en la Navidad, en festividades de Semana Santa, en acontecimientos regios, donde los reyes accedían a la iglesia a través de una puerta del palacio y tenían su propio espacio particular para, estando dentro de la iglesia, estar también un poco en privado, una especie de tribuna cerrada con celosía. El Palacio de Olite es algo anárquico, es algo con muchas divisiones de torres, de galerías, de pasillos, de escaleras, y la vista exterior es realmente sorprendente. Entonces ahora a nuestra espalda pues tenemos la torre de la Atalaya, al fondo tenemos la torre de la Atalaya. La palabra Atalaya es la torre del vigía, ahí es donde estaba la persona encargada de tocar el cuerno todas las noches para que todo el pueblo se recogiera. Se cerraban los 4 portales y entonces pues tenía esa función principal. Estamos en el vestíbulo y el corazón del castillo. De aquí se distribuían las idas y vueltas del castillo de una parte a la otra. Y a la gente les sorprende un poco la diferencia que hay entre la parte de fuera, que es un poco que hay este aspecto medieval, y adentro es mucho más rico, ¿no? Mucho más decorado, solemne, a veces como en este vestíbulo. Aquí hay un pasillo que nos guiará hacia la capilla.
dedicada a San Antonio, como lo demuestra el monograma SA, que hace la vuelta de la nave, aquí, SA. Antoine y Virginia tenían un púlpito de la habitación, podían seguir la misa de arriba y también rezar antes de ir a la cama. Entramos en el salón árabe, el salón que utilizaban para recibir la gente íntima, ¿no? El salón intimista. La decoración es de Edmond Dutoit, un orientalista, y la decoración orientalista aquí se nota en las paredes cubiertas de algodón. La chimenea es de mármol, aparecen las iniciales de AV de nuevo y dos dichos de los predilectos de Antoine: más ser que parecer, en viejo francés, que Antoine traducía en vasco Isana es Isena. Y otra en latín: in labore felicitas, en el trabajo la felicidad. Las butacas están cubiertas de piel de cordero, cubierta de pintura dorada. El comedor era en la parte sur del castillo, entonces, y aquí se nota una mesa que se podía alargar, parece un poco pequeña. Es de roble a la base, con marquetería de cedro y de limonero. Fue restaurada el año pasado. ¿Y de qué año es la mesa? De la época del castillo. Todos los muebles del castillo fueron, o casi todos, fueron fabricados en Berlín por un tal Levinson, que construyó más de 5 toneladas de mueble para el castillo. Bueno, aquí vamos a ver que dentro esta puerta es nueva, ¿eh? Esta puerta ha sustituido a lo que había antes. Todavía quedan restos del escudo de los marqueses, apenas se puede intuir, pero bueno, ahora aquí dentro vamos a ver que está el escudo de la casa de los Velasco. Y bueno, pues ahora vamos a entrar y vamos a ver en forma de gigantes a los que fueron los protagonistas de la leyenda del castillo de Marcilla. Aquí tenemos a los gigantes de Marcilla, se guardan aquí habitualmente, no entre año, pero para esta ocasión pues los hemos colocado para que los podáis disfrutar. Ella es Ana de Velasco y él es el capitán Villalba. La leyenda lo que dice es que en 1512, cuando las tropas castellanas entran en el reino de Navarra, pues van destruyendo todas las fortalezas del antiguo reino, un poco pues para salvaguardarse y evitar que haya cualquier tipo de sublevación, ¿no? Y la leyenda lo que dice es que Ana de Velasco, pues conocida como la heroína, consiguió que el castillo de Marcilla permaneciera en pie. Para ello se dice que engatusó un poco al enviado del cardenal Cisneros, que estaba al frente de las tropas castellanas y que es el capitán Villalba. Y lo que se dice es que se le invitó a cenar y luego pues suponemos que se meterían en las dependencias del palacio, y a partir de ahí pues bueno, ellos mantendrán el secreto de lo que pudieron hacer, ¿no? Esta es la entrada principal al castillo, ¿eh? Aquí, pues aunque ahora no tenemos más que restos de piedra, arcilla y poco más, aquí se levantaban dos escaleras que confluían en ese arco, y de aquí se subía una escalera que llegaba a esas dependencias que tenemos justo allí encima. De allí se accedía en el lado de la derecha a las dependencias oficiales de los marqueses. En este lado de la izquierda se accedía a las dependencias de los empleados, de los trabajadores del castillo y de los arrendatarios de la tierra. En la primera planta se albergaba una gran biblioteca. Justo ahí enfrente todavía podemos ver la bóveda de lo que era la antigua capilla. Bueno, ahora estamos accediendo al patio central del castillo. Aquí se han hecho 2 intervenciones arqueológicas. La sorpresa ha sido que nos hemos encontrado restos romanos, restos que parecen indicar que este castillo se edificó sobre una fortaleza anterior. Este era el patio de armas. Ahí podemos encontrar un antiguo pozo, que lo veremos ahora, un pozo de piedra que se conserva, por supuesto, sin agua.
Aquí vemos justo enfrente los restos de las antiguas caballerizas. Toda esa parte es de las últimas edificaciones, son desde finales de mediados y finales del siglo XIX, pues coincidiendo con las guerras carlistas. En este castillo se convirtió durante las guerras carlistas en fortaleza liberal, y aquí estuvieron hospedadas las tropas de Alfonso XII. Aquí entramos en lo que llamamos el cuarto rojo o el cuarto español, porque hay una influencia española muy fuerte. En las ventanas tenemos muchos documentos interesantes. En la ventana aquí, esta pequeña ventana, hay fotografías del antiguo castillo, del castillo que fue quemado por los españoles en 1636. Y aquí tenemos el título, porque la familia tiene un título de marqués, marqués de Irlanda, que es un título español, es una curiosidad, ¿no? Un título de marqués de Irlanda que fue dado por el rey Carlos III de España a mi antepasado, Simón de Aragorri, que era vasco. Y le dio un título de marqués de Irlanda, vizconde de Ascubea, que se mantiene en la familia, ¿no? ¿Usted es marqués? Sí, soy marqués, sí. Hay un tapiz de los Flandres, Bélgica, del siglo XVI, muy hermoso también. ¿Qué valor puede tener, por ejemplo, este tapiz? ¿Ah? ¿Qué valor puede tener? No tengo ni idea. No tengo idea. Este cuarto es decorado de tapices de Gobelin, manufactura de Gobelin, manufactura del tiempo de Luis XIV. Unos tapices muy, muy hermosos, realmente, con los colores y todo, en muy buen estado. Ese es un piano interesante porque es un Bechstein de 1911, y en este piano han tocado Mauricio Ravel, Igor Stravinsky, Henri Sauguet, Poulenc, Rubinstein, Cortot, etcétera, etcétera. Estas son las pequeñas desventajas de vivir en un castillo. Es una casa para deportivos. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a encontrarnos ya lo que es esa gran mole del palacio, que es sobre todo la torre del homenaje, la torre principal, que es la torre donde están las estancias reales, de la reina, del rey, pero sin olvidar que esto es un palacio, es un chalet casi para los reyes, no era un palacio o no era un castillo con una finalidad militar de soldados. El ejército era insignificante en aquella época, los reyes siempre se acompañaban de una corte de nobles, de hidalgos, de señores, que eran los que formaban esa corte y que le daban un poco riqueza a la vida de los palacios. Esta es la torre del aljibe. La torre del aljibe es una torre hueca que en su momento pues tuvo una maquinaria como si fuera una especie de polea con cangilones, y arriba había una sala de máquinas, y por tracción humana subían el agua a través de los cangilones a un depósito, y desde ese depósito se distribuía, pero no por las habitaciones reales, sino por los jardines. Había unas conducciones de plomo que todavía se conservan en algunos sitios, y esas conducciones pues iban al patio de lo que hoy es el patio de la Morera, que era el patio de los toronjales, y donde se conservan pues todas las ranuras por donde iban embutidos los tubos de plomo. Esto es para los de Olite diríamos el huevo. El huevo es una nevera, es el pozo del hielo. El pozo del hielo era una especie de institución, ¿no? Un servicio público que prestaban muchos ayuntamientos para los vecinos. En el invierno se recogía la nieve o el hielo en su defecto, y una persona arrendaba ese servicio y tenía que tener durante buena parte del año el hielo a disposición de todo el público. Pero principalmente no como para los helados que podemos estar pensando, ¿no? Los cubatas, sino sobre todo para funciones médicas, para fines sanitarios. Entonces esto es un pozo del hielo que funcionó desde 1600 aproximadamente hasta 1910. Pasemos al Salón de Honor, que es aquí. Y aquí se solían recibir a la gente como Pierre Loti u otros famosos, gente importante,
porque los otros no podían entrar aquí. El armario es un armario lacado de China. Entonces se restauró el año pasado durante 6 meses de trabajo, analizando la tinta de origen para utilizar una tinta de misma composición química. Los que han restaurado el armario dicen que fue fabricada en París, según ellos. Fue encargada por Antoine en la Exposición Universal de 1867. El observatorio, que está situado en la parte noroeste del castillo, se organizó a la final de la construcción del castillo en 1879. Este mismo año Antoine encargó una lente meridiana cuyo propósito era observar estrellas cuando pasaban debajo del meridiano celeste. Es decir, un arco en el cielo que va del sur al norte. Si queréis abriré uno, ¿no? Entonces, de noche, cuando el tiempo lo permitía, se abrían las trampillas y las ventanas con un sistema de cuerdas, como aquí. Entonces, se hacía así, tirando por la... Se descubre en el cielo así un arco que permitía observar estrellas cuando pasaban debajo del meridiano celeste. Antoine mismo y después otros astrónomos se quedaban así medios tumbados para mirar hacia el sur o a lo contrario para mirar hacia el norte. Después de haber subido más de 170 escalones, se podía aquí poco disfrutar del paisaje, ¿no? Donde se puede ver el dominio de Antoine, un total de 340 hectáreas. Y el castillo se construyó en el punto más alto de la comarca. Hay 43 nidos de cigüeñas, una de las mayores colonias de cigüeñas de Navarra, y la verdad es que por preservar la naturaleza nos estamos cargando el patrimonio, ¿no? Están haciendo un auténtico devoro. En muy pocos años pues ha habido que hacer varias intervenciones porque, bueno, pues por sus nidos, estamos hablando de nidos que pesan 600, 700 incluso kilos, incluso más de 1 tonelada, y estos muros pues son muy delicados y bueno, pues nos está costando, pues Dios y ayuda, el poder preservar el patrimonio y al mismo tiempo equilibrar eso con la preservación del medio ambiente. La verdad es que en torno a los túneles pues hay distintas leyendas de que llegaban al convento de las monjas, al convento de los frailes, que se comunicaba pues medio Marcilla con medio Marcilla a través de los túneles. Lo cierto es que sí que hay unos cuantos metros de túneles. Aquí podemos ver la boca de uno de ellos. Todavía, si nos metiéramos, aunque tiene en estos momentos un gran peligro, pues podríamos recorrer de 20 a 25 metros de túnel. Y bueno, pues por aquí la verdad es que ha habido distintos juegos, ¿eh? Aquí hemos hecho de todo, ¿eh? Hemos tenido que escondernos muchas veces cuando entrábamos sin permiso de nadie, y hemos tenido que correr delante de los alguaciles, y bueno, pues era el único sitio en el que podíamos entrar los críos y no podían entrar los mayores, ¿no? Entonces eso nos ha servido un poco para escondernos, para jugar al escondite, para muchas aventuras, al menos aventuras mentales, ¿no? Muy bien, aquí entramos en el comedor, muy hermoso comedor, con tapices de Aubusson, manufactura de Aubusson, que son del siglo XVIII, de Luis XV, y son inspirados por los grandes viajes de los ingleses y franceses y españoles del siglo XVIII, como Bougainville, Cook, etc. Aquí en la chimenea tenemos un retrato del primer marqués de Iranda, Simón de Aragorri. Era ministro de la Hacienda de Carlos III de España, era vasco, y fue regalado un título de marqués, entonces el famoso título de marqués de Iranda. Muy bien, aquí entramos en el cuarto del duque de Wellington, el cuarto original, porque se ha quedado
Asimismo, cuando el castillo fue reconstruido en 1900, mi bisabuelo ha decidido de mantener el carácter histórico de este cuarto. Así tenemos la cama, la decoración, todo como era en el siglo XIX. En esta cama, pues Wellington durmió, fue su cama, ¿no? Y aquí tenemos un retrato del duque aquí. Entonces vamos a subir en la biblioteca. Es una parte solamente de la biblioteca total de la casa, pero es muy dramático. Tiene este aspecto de un poco de teatro, ¿no? Y aquí tenemos todo el cuarto del Gran Hall abajo, muy hermoso. ¿Cuántos libros hay en esta casa? Más o menos 28.000, casi 30.000. Es muy importante para una colección privada. Bueno, ahora entramos en lo que es la sala que nos reconstruye un poco la historia de la reconstrucción del palacio. Esta primera parte tiene testimonios de cómo estaba el palacio antes de poner una piedra a partir de 1937. En 1900 es cuando prácticamente se corta ya el expolio de las piedras del palacio. Entonces teníamos lo que es el parador, que eran las 4 paredes solamente del parador del palacio antiguo. Y todo lo que es el macizo grande del Palacio de Carlos III están solamente las estructuras de las paredes. Los suelos habían caído, todos los techos habían perdido toda su decoración, y en ese periodo de más de 100 años de deterioro y de expolio prácticamente nos ha dejado sin ejemplos y los modelos de pintura, de tracerías, de los techos que había de atauricao, mucha cerámica se perdió también, muchos azulejos que decoraban los suelos, como los que podemos ver aquí. Estos son tipo de azulejos que los hacían moros, pero de Tudela. Los reyes, había oficios que, por ejemplo, lo que eran los moros musulmanes de Tudela, eran los especialistas en el trabajo de la cerámica y la madera. En la biblioteca, los astrónomos solían quedarse para trabajar en mejores condiciones que en el observatorio, que era un lugar frío. Aquí había chimenea, también doble ventanas para aislar la sala. Y se quedaban aquí trabajando, haciendo cálculos, como para calcular la distancia de la estrella a la Tierra, con lo material que tenían a la época de Alois Werkstaffel, el sucesor de Antoine. Este pudo trabajar con el calculador cilíndrico que hay aquí. Calculador cilíndrico. Después se compraron otros calculadores, unos mecánico, otros eléctricos. ¿Son todas calculadoras? Todas calculadoras, menos esta que es máquina de escribir. Pero hasta 1960 se invirtió dinero aquí. Ahora pasaremos a la habitación de Virginia y Antoine, que era al lado. Pasando debajo de la puerta podemos leer una frase que dice que la cosecha se parece a la semilla. Según la semilla es la cosecha, ¿no? En amarillo. Estamos en la habitación de Antoine y Virginia, que aparecen aquí en los 2 retratos, los únicos que tenemos del matrimonio. Tenían 18 años de diferencia. Antoine se casó a los 49 años. Virginia no tenía más que 31. Era de la comarca de Lyon. Entonces, un matrimonio rico que no tuvo hijos, pero el castillo fue el niño que no pudieron conseguir, mimaron el castillo. La puerta de aquí permitía al matrimonio de seguir la misa por aquí y también rezar antes de ir a la cama. Han quitado la luz. La cabeza de la cama está hacia el norte. Parece que se duerme mejor así.
y nos gustamos sentar aquí, tomar el café, discutir después del almuerzo. A mí me gusta mucho. Sí. Pero en la casa hay muchos rincones simpáticos, donde podemos sentar y hablar, escuchar música, ver la televisión y todo esto. Vivimos una vida muy normal, ¿eh? Estamos en una casa grande, pero vivimos una vida muy normal. Durante siglos o durante décadas sí que se ha mantenido que el castillo de Marcilla albergó la espada tizona, la espada del Cid Campeador. Y bueno, pues por casualidad nos topamos con una casa que nos cedieron pues un saco de abono, un saco del campo, pero lleno de papeles, lleno de legajos. La familia pues supuso que eso era del castillo, nos lo dejó. Para sorpresa nuestra nos encontramos con los recibos de la diligencia que en el siglo XVIII pues trasladó no solo la espada tizona del Cid Campeador, sino además la armadura del Cid, y con un recibo de ida y un recibo de recepción, y que vino de vuelta al castillo, en el que se especifica cada una de las piezas y de los tornillos que formaban parte de esa armadura, con lo cual hemos conseguido que por una vez la leyenda se haga realidad y que hoy podamos certificar que verdaderamente aquí estuvo la espada del Cid. La habitación del emperador era decorada para recibir Napoleón III, que se había comprometido a acudir a inaugurar el castillo. No pudo llegar porque, entre tanto, Francia perdió una guerra contra Prusia y el emperador fue prisionero y murió en Inglaterra. O sea que jamás pisó esta habitación. Jamás pisó esta habitación, y otros disfrutaron de la habitación que era pensada para un emperador, entonces con un toque solemne a la altura de un personaje como Napoleón III. Es una casa muy original y creo que sorprende a la gente, porque cuando vienen de afuera el aspecto exterior no es muy interesante, es un poco banal, ¿no? Gris, pero adentro es otra cosa. Adentro hay una vida, hay muchas cosas hermosas, hay una atmósfera muy particular, ¿no? Que la gente, creo, que tienen un poco de sensibilidad, perciben muy bien. Creo que soy el último aquí en tener una casa de familia que mantengo con mi familia. Creo que sí, con la familia de Corral en Urtubí también, pero ellos lo abren como hotel, yo no. ¿Alguna vez alguien ha intentado comprar este...? Sí, varias personas, sí. ¿Y cómo Pero el precio es muy alto. ¿Cuál es, más o menos? No puedo decir, pero es muy alto. Es imposible, casi. No, yo no quiero vender. Esto es una casa de familia, es una casa con muchos recuerdos, es una casa hermosa y no quiero vender por nada, cualquier sea el precio.